Buenas noches, amigos de Cocaine Bear. No sé con qué aplaudir. Ahí, espérate. Es que tú siempre le pegáis a la mesa. Pero la otra vez no se escuchó bien. Así. Ya. Buenas noches, Un amigos. redoble de tambores. Cocaine Bear. Tenemos esta noche un invitado especial. Lo voy a presentar primero que a ustedes, compañeros, a don Daniel Maturana, escritor de ciencia ficción y bioquímico. Daniel. Sí, bioquímico. Bioquímico, Así es. maravilloso. Don Joel y don Cuturrufo, el verdadero. Estamos acá en un nuevo programa de Cocaine Bear. Nos falta uno que está yendo hacia el cielo, está elevándose aún más. La otra estaba en Japón y ahora ya está en el ultramundo. Y saludos a Leo. Ojalá que Leo, nos por traiga. favor, no sigan la luz. No sigan la luz, si ven la Hacia la luz. luz. Sí, al otro lado, al otro lado. Trató de estar con nosotros porque hoy día es un programa especial porque tenemos a un autor, o sea, nosotros siempre hablamos con autores, muchas veces están muertos, están lejos, y no, hoy día tenemos al autor in situ acá en el programa, ¿sí? A Daniel, que lo conocimos en Alcifcom. ¿Cuándo fue Alcifcom? ¿En noviembre? Y de ese tiempo Noviembre del año pasado, sí. habíamos quedado a hacer un programa con él, íbamos a hacer el de Asimov, al final nos enredamos, pero ahora lo tenemos acá, lo consideramos ahí, lo recordamos y quisimos hablar porque justo Daniel hace poco sacó una novela ¿cómo se llama la editorial? Con Siech, con la editorial que es como asociada a todo el tema de nuestros amigos, de Alcif también, y por eso lo trajimos hoy día, sí, porque lo apreciamos mucho, pero también para que podamos hablar de su novela, La Cronoespectro, y más o menos, como siempre hacemos, analizar las distintas variables, qué nos gustó, cuánto se llama, qué nos dio como un pie de crítica, y un poco conocerlo más a él y en este caso conocer su trabajo. ¿Ya? Entonces, bienvenido, así. Vale. A ver, déjenme. Vale, gracias por la invitación, chiquillos. Sí, pues, como bien tú decís, íbamos a hacer el fin de la eternidad. Wow. Y de repente vi que subiste la foto cuando grabaron. Lo Así como, hicimos. aquí el fin de la eternidad, así. Y yo dije, ay, qué volada, dijimos, se tiraron. Me olvidaron. Y el primero en caer va a ser Joel. Así. Dije yo, el primero en caer va a ser Joel. ¿Viste? Y hablé con el Leo. Dije, secretario maestro, le dije yo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con sus muchachos? ¿Qué pasó Y con los entiendo que es cocaínas? el panelista inestable del programa. La pata coja de la mesa. Y ahí me dice, mira, voy a comentar a los cabros para ver si se puede hacer otra cosa. Y yo primero pensé que iba a ser otra novela nomás, otra novela de otro autor, de otra autora. Porque algo te había comentado también de Ursula Le Guin con el Andrés. Y de repente me dicen, ya, mira, vamos a hacer el tema de Cronospectro. Y yo justo estoy como en mis 2 semanas de lanzamiento de la novela. 2 semanas de lanzamiento de la novela, claro. Bien, pues, y una, no corrección, pero se suele confundir mucho decir, agregar la E, ¿cachai? Cronoespectro. Pero es la fusión de la palabra. Cronospectro, ya. Es la fusión de la palabra. Sí. Ya. Y lo que quería acotar así, me entró la duda. No sé si tú sabes, Daniel, no, o sea, no una duda directa con tu novela, sino que la editorial Siech se llama Siech por la referencia a Doom, ¿verdad? Sí. ¿Es lo cierto? Ya. Ahí puedes desarrollar un poquito esa referencia para los que no la conocen. No, porque no he leído mucho. Está bien, está bien. Kutu, ¿te acordás tú, no? Yo me acuerdo que una vez creo que el Leo la dijo, hizo la referencia, porque acuérdate que ya nosotros hicimos los comentarios del programa con la novela perdón, con el conjunto de la antología del Leo. Y ¿Cachai? ahí Y salió ahí como hablamos sí, ahí hablamos de Sech. Ahora yo me acuerdo que es de Doom, pero no me acuerdo bien de qué es lo que era. Creo pégale que el googleo después, era como, claro, sí, con una facción ultra derechista de Arrakis. Sí, No sé, es pues. como de ahí, pero de ahí salió. ¿Y la portada quién la hizo, Daniel? ¿O la hizo el Mid Journey también? No soy tan chacha. Eso fue. Ah, oh, medio palo, medio palo. Está bien, está bien. O Aparece sea, Mitchell Depp a cargo, ¿eh? no tan chacha para Vale, ser una IA, ¿no? O sea, el diseño que, por ejemplo, que llegó el Leo para su novela, para Puro llegar Mid a eso, Journey. es harto cuento. Sí, harto cuento. Ya. Ah, me escudo porque yo he intentado y me quedan así como ya bacanes, pero no así ese nivel.
No, esto fue hecho por Bujo Studio. Ya, a eso le encargaste. Y claro, trabajé con Mitchell Dev, que es el de Siege, trabajamos el concepto y me mandó a hacer el dibujo de la portada, hizo una asquerosidad, ¿cachai? Que en algún momento se los voy a mandar. Eh, Asqueroso, pero el dibujante me dijo, es lo que necesito. Y era básicamente esto, la cara con el casco y el reloj, así como... Originalmente mi idea era que se viera como que estuviera puesto como con un martillazo el reloj, pero me mandó de esta forma con los cables y dije, puta, está aquí a la raja. Sí, está bonito, está interesante. Sí. Y Qué claro, bueno. Ya, después ahora, empiezo a difundir, y los primeros comentarios me acuerdo del Leo también me decía, está como medio entre pulp y como que pareciera clásico de ciencia ficción. Y en realidad sí, pues, quedó piolas. Sí. Contento. ¿Kutu? sí tiene toques pulp, es verdad, estaba echando una mirada más detenida. Por los colores, por las tonalidades, y bueno, el casco. Siech es un asentamiento Fremen. Los Fremen son un pueblo Ah, de sí, sí, los... ya. Era como Entonces, eso es. una ciudad de los Freemen. No es una ciudad, el tipo es como decir Ah, un- como el poblado de ellos, como la polis de ellos. claro, el nombre de Claro. del poblado, de Ah, la ya. unidad política básica. Está bien, está bien. Joel, ¿quieres decir algo al respecto por ahora? No, no, lo mismo que estaba viendo en Ya, Wikipedia, un asentamiento de escépticos Fremen en el planeta Arrakis, en el universo Dune, ya, creado por perfecto. Frank Herbert. No, a mí me Ese gustó sí, mucho la edición, pero en general las ediciones de Siege son bien cuidadas. Aparte de la portada, adentro hay imágenes que entiendo que esto tiene que haber sido sacado de algún texto, imágenes babilónicas o inspiradas en la cultura babilónica. Ahí está el autor Ahí está ahí el está el nuevamente. autor, autor, ahí está. lo tenemos. Y Lo esas tenemos, lo referencias tenemos. a la cultura, Sello de autor. digamos, a la cultura babilónica obviamente están explicadas por la trama, digamos, de la obra. Entiendo que este es Enkidu, o Enkidu. No sé si por dónde empezamos, digamos, A ver, con dale la obra. como léete el prólogo, o sea, como la presentación que hicieron del libro Kutu, ahí como para que nos hagamos una sinopsis de lo que se viene. Ahí está. Ya, dice, una casta religiosa, otra científica y la milicia dominan varias aristas de un futuro post-apocalíptico. Los viajes en el tiempo y el espacio son una puerta para que los miembros de la Junta muevan los hilos de la historia a través de distintos agentes, llamados temporales. Los cabecillas, Tanref y Fralin, se adentran en una batalla de enemigos a fin de establecer una historia a favor del statu quo heteropatriarcal y una sociedad futura. Tecnología otorgada por el avance científico, personajes históricos contactados a través de la energía plasmónica y distintas voces nos llevarán a una vorágine en donde todo puede pasar. Pues, Tengo una pregunta. ya, sí, y aprovecha, pues aprovecha el tiro, está el autor. Sí, por eso, por eso. Sí. Es verdad, porque dentro de la presentación está la raja la presentación y está bien todo, pero ¿por qué, por qué es tan importante y tan de fondo dentro de la trama el estatus quo Heteropatria. heteropatriarcal? Sí, yo voy a preguntar lo mismo. Ah, bueno, primero aclarar que yo no hice la sinopsis. No, no, lo Ah, ya, sé, bien, está bien. Pero yo la saqué de algún pero es lado, una pero importante aclaración. Es una sí, importante aclaración. Ya. pero alguien la hizo, ¿sí? No, Sí, pues, sí, sí. Y yo la aprobé, de hecho. sí, pues, Está bien, está bien, está bien. ya. Eh, Mira, es que aquí pasan varias cosas. Lo primero es que, bueno, ustedes también han escrito, ¿no? Cuando Ya, escribí por una supuesto. novela, hacer una sinopsis es re complejo, porque está la sinopsis para presentar una editorial, donde es una sinopsis que tiene que ser con muchos spoilers, y esta que va como en el libro, en la contraportada, no tiene que tener spoilers, ¿cachai? En general. Ujú. Eh, de hecho, hay editoriales que trabajan sin esta sinopsis, Mm. como más complejo. Eh, Así que cuando yo lo leí, dije, perfecto, quedaron las temáticas súper genéricas. ¿Sí? Quedaron tan genéricas que hay una obligación de seguir un hilo de la historia para poder darle cabida. Porque tú ya empiezas, ponte tú, con la casta religiosa, que tiene una importancia en la novela, pero no está descrita como tal. Entonces, yo al principio dije, ¿podemos dejarlo así o no? El lector entenderá que va a tener un peso específico a un nivel como poco menos que va a encontrar un culto desarrollado dentro. No, no, uno no se va a topar con eso. Oye, Pero sí me gusta porque está como contraparte de que hay una agrupación ujú, de una cierta creencia, están los científicos y sí, está la milicia rondando.
Oye, Entonces, una consulta es antes para de llegar a poder... lo que tú preguntaste de lo heteropatriarcal. En función Ah, ya. tiene que ver por ciertas decisiones y objetivos que tienen los personajes. Ujú. Y básicamente eso. O sea, Eso es lo que quería, mira, yo quería, para poder continuar, nosotros muchas veces damos spoilers, hablamos mucho de la novela y Sí, de los sí. contenidos de ella, así no hay que problema, no hay problema. si estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, yo cuando tú estás hablando de la parte de casta religiosa, yo entiendo que se refieren a la curia, ¿cierto? Sí, po, Ya, sí. son facciones, Mira, claro. esto es como guardando las enormes proporciones, Ujú. pero es como que traté de dar un spoiler de Dark. O sea, cuando son cuestiones de viaje en el tiempo, es difícil dar un spoiler porque no sabéis dónde mierda ubicarlo. Ah, en todo caso, sí, Así que no tengo sí, drama sí, con eso. dale. Eh, Sí, nosotros, claro, partimos con una premisa similar de que la lectura se disfruta igual, con o sin spoilers. sí, sí, sí. Y no, o sea, muchas veces nosotros hablamos de libros que ya llevan 50 años publicados, entonces si no lo leíste Claro, antes. Pero Claro, Claro, el claro, yo tema es igual, que yo vamos a hablar igual de... quería preguntarle eso a Daniel, si había tanto problema con los spoilers esta vez, porque es un libro que está recién saliendo y todavía Recién están haciéndose publicado, claro. presentaciones. no, Entonces, porque aparte hay que sí, hacer un cruce estadístico, ponte tú me estaba hablando de un promedio de 300, 400 gente que podía llegar a ver los videos, un cruce entre esa gente que decide comprar el libro, que se va a sentir spoileada, y ya, así es como, sería como muy pasado caca, así como, no quiero spoilers porque sí, la historia es única, y no, sí. nada. No, aparte que, mira, nosotros pronosticamos que de aquí a 10 años vamos a tener 10.000 vistas más o menos. Entonces ahí quizás ya No, pasamos, pues, si ya vamos, hace vamos llegando rato. a pero en 1000, este tranquilo. momento En este nadie nos momento no está escucha. viendo, no hay problema, démosle. Hay gente que nos está viendo definitivamente, pero son Ya. pocos. Un programa de este tipo es harto. Solo elegido. Esa estructura de una casta religiosa, una casta científica, me parece que es algo que se... Bueno, tú estudias antropología, entiendo, o estudiaste antropología. Bueno, Es una cosa sí, que se repite, digamos, en muchas sociedades, digamos, a diferentes escalas, así que no está de más, digamos, partir, que, digamos, con un presupuesto que se va a repetir en la sociedad que sea, que efectivamente hay grupos de poder que tienen orientaciones distintas, a veces se confunden, por cierto, se alían y todo. Así que me parece un punto de partida interesante. Y el hecho, tú dices que la propia curia no se considera a sí misma como religiosa. Entiendo que digamos que no busca su validación en planos ultraterrenos, sino que más bien en deberes, digamos, trascendentes, pero no, sí, digamos, es en que una religiosidad, digamos, de la existencia de un ser superior ni nada. no, para nada. Es que temporalmente sucede como en el universo descrito, que son cosas de otros textos que tengo de este mismo universo. Se forma el neo-ágora, que es como para corregir la sociedad de una manera científica. Y eso es muy capítulo de los Simpsons de cuando los más inteligentes se quisieron tomar la ciudad. Mm. ¿Sí? No tuvieron apoyo popular y ante cualquier falta se les culpó de todo. Entonces hubo como un rebrote de la sociedad pseudo religiosa, misticismo, como se hizo un menjunje de cosas que estaban como más en contra de la ciencia. Esa es la división que yo planteo en el libro, y unos pasan a ser la curia y los otros pasan a ser la Copérnico. ¿Sí? Eso, ese es como el criterio de división. Tiendo a usar mucho estático también en el libro, de interpretación de, como pasa con la plasmonita, que es el mineral que yo, o sea, el supuesto mineral que yo asumo, pero en realidad no es un mineral, sino que es una información de una forma de transformar energía. Eh, Una fórmula, es como una fórmula. Sí. mm, Mira, para orientar más o menos aparte de lo que acabo de leer, claro, la novela es bien, no es lineal, ¿ya? Partamos por eso, no es lineal, tiene varios capítulos en los que, por ejemplo, ahí tiene ciertos capítulos también bien interesantes que se ve una misma escena de distintos puntos de vista, de por lo menos tres. Mm. Eh, por lo tanto, es verdad lo que dijo Daniel, o sea, que dices tú, porque en el fondo podemos dar spoiler, pero no estamos dando mucho en realidad. O sea, Ya. estamos hablando, hablemos de la trama de la novela y es verdad, hay una sociedad en el futuro, pasó algún desastre cataclísmico en la Tierra, en un futuro cercano, relativamente hablando. Estamos hablando del año 2070, creo. Ahí empieza o 2060 y tanto, 70, por ahí, queda la caga. Queda la Entonces, patada. la pata. Hay un conflicto que le dicen las guerras bilaterales. Esa parte importante de la trama, de la historia, y vemos posterior a esto, han pasado 30, 40 años, 30, entre 30 y 40 años, 30 y tanto, ¿cierto? Y hay una sociedad que se reformuló entera, se reformó. De hecho, la Tierra, geopolíticamente hablando, está completamente dividida en otras cosas que no entendemos bien. Si bien es cierto que hay vestigios de lo anterior,
los poderes están divididos por otros lados que no, nuevo, está bien distribuido, está distribuido por otros lados los poderes políticos, digamos. Y Sí, me recuerda existen, mucho 1984 esa parte. sí, 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 y entonces dentro de eso se descubrió por alguna razón que se empieza a explicar de a poco durante la novela el viaje en el tiempo. ¿Ya? Y para esto existen ciertas personas que están, que las entrenan y de hecho, como que las crían para eso, que son los los temporales, temporales. ¿sí? Y los que llevan la batuta ahí, quienes deciden a eso, son los de la Junta, ¿ya? Entonces, esa es la historia en la que Daniel nos mete en ese mundo. Es interesante porque ahí hay hartos detalles que te empieza a explicar. Por ejemplo, Daniel, entre otras cosas, se atreve muy bien, me gustó eso, a hacer pronósticos, profecías desde el 2030 en adelante. Interesante esa cuestión. ¿Cachai? Pero todo en el contexto de ficción siempre. Pero es lindo ver eso, es lindo ver gente que dice, no, en el futuro cercano van a ver, para mí, entretenido y desafiante y es bacán. Va a pasar esto otro, y se mete con, más o menos con problemas relativamente actuales y dice que va a pasar aquí y allá. De hecho, las guerras bilaterales, y aquí paro por aquí, ¿no? Que son en el 2070 y tantos, todos los conflictos empiezan en el 2030 y empieza a quedar la cagada. Y el 2070 por ahí es África el epicentro de la guerra. Interesante, Daniel, no sé si, cómo hay esa parte, porque me gusta la insolencia de ser, hay que ser insolente en este mundo, siempre digo yo, para mí es un valor. Las guerras Eh, bilaterales parten un poco antes, como en 2050 aproximadamente. ya, Y claro, el 2034 es la siembra. Bueno, no le llamo así aquí en esta obra, pero es cuando se descubre en el subsuelo, digamos, una especie de manual de la tecnología plasmónica. claro, que eso lo dice más adelante, porque en principio, por lo menos la primera parte Sí. del libro, no, todavía están todos convencidos que es algo material, es como, Sí, de hecho hablan de 400 kilos de algo, la ¿cachai? plasmonita. Claro, es más bonita. Entonces, sí, pues al principio eran kilobytes. Claro. Sí, No, oye, no, sí, son disculpa, yo quería, cositas. La unidad de quizás medida, nos dimos un salto, pero se me olvidó preguntar dos cosas. Una que un poco, cuál era como la influencia de la novela, porque estamos hablando de una novela de viaje en el tiempo. Entonces, Yo quería llegar a eso. ¿cuáles habían sido como las Sí, influencias podríamos empezar por ahí. principales, los antecedentes que tenía y cuál es Yo al como tu fondo veo lectura Asimov, mira. favorita? Sí, pues se ve Asimov y se ve el eterno Ahora, regreso a mira, casa. como dato, antes de que responda, y para que me corrobore o no, yo quiero atreverme a decir algo ahí, porque tú lo mencionas en una parte, hablas de 4 o 5 libros. Primero, La máquina del tiempo; segundo, Fin de Sí. la eternidad; tercero, después, Crono Paisaje, Gregory Benford. Los mencionas. ¿Es una pista tuya que nos estáis dando los lectores? No sé. no, mira, siempre me ha gustado incluir un poco de la... Me gusta hacer como desdoblar la ficción, por así decirlo. Y la ciencia ficción siempre se ha considerado como un registro histórico de los pensamientos de las personas en cada momento del tiempo. Así que esta como casa de los años 90 que pongo en el libro tiene un poco que ver con eso. Eh, a ver, ¿por qué me gusta viajar en el tiempo? Ayer estaba dando una charla eh, sobre este punto, porque creo que lo primero que vi de viajes en el tiempo fue el ruido de un trueno. Ya. Lo leí Ya. tan chico que solo recordaba la parte de la persona que pisa la mariposa. ¿Sí? Como que tenía eso muy presente que me había quedado, como que pisó la mariposa y cambió todo. Me acuerdo cuando Qué salió la bacán película eso, El efecto mariposa, me acordé impactante. de ese episodio, Sí. y que tienen y guardan una cierta relación. O sea, estoy investigando mucho más adelante, me doy cuenta que el efecto mariposa lo hizo un físico, no me acuerdo el nombre ahora, como en 1905, por ahí. Y Bradbury tomó de ahí un poco el concepto para construirlo, y él no acuña el concepto de efecto mariposa. Nace Ujú. como la mezcla entre lo que hizo este físico y lo que hizo Bradbury, se creó como en la frase como popular. Bueno, después la toman las Simpsons, ¿cierto? Y siempre algunos piensan que el meme nace de los Simpsons, pues, no cacharon que los Simpsons estaban homenajeando a Bradbury. Y me acuerdo que me gustaba esto de los cambios, como ver qué pasa si cambio el pasado hacia el futuro.
Luego mi pecado, bueno, yo nací en 83, pero mi pecado capital es que si bien no encuentro mal a Volver al Futuro, para nada, pero no soy fanático de Volver al Futuro. Me atrevería a decir que esa película no me incentivó en nada respecto a lo que son los viajes en el tiempo. Pero Ya, sí interesante cómo esa película te muestra la forma de los cambios. ¿Sí? De una manera súper ridícula, pero es una forma. Y eso es lo interesante, que es como borrando a la gente de las fotos. ¿Sí? O sea, tú lo pensáis, el argumento es malísimo. ¿Sí? No tiene mucho sentido, pero para el que está viendo es un recurso rápido, para entender que las cosas cambiaron. Eh, y eso me gusta en la película. Pero creo que después vienen más influencias del anime y de los dibujos animados, mucha ya, influencia de eso, y tengo como escenas en mi cabeza. Está como los X-Men de los años 90, me acuerdo, tienen la saga de Días del Futuro Pasado, que es el que se basa en la película después, y hay una parte que están los del futuro, los X-Men del futuro, que están peleándose, y de repente hay como una voz robótica que le avisa que hay un cambio en el tiempo. ¿Y cómo lo expresan ahí? Llegan con unos remolinos gigantes que atraviesan toda la realidad, y ellos se quedan parados como tratando de adivinar qué fue lo que cambiaron. Y yo dije, hoy la cuestión loca, qué onda esta bola? Y ahí descubrí, al fin de los 90, lo leí un artículo así de las primeras internet disponibles sobre la paradoja del abuelo. Y claro, pues, y ahí como que me doy cuenta, estoy entre medio, El Día de la Marmota, ¿sí? En realidad muchas de estas películas que tenían que ver con el tiempo eh, me fueron calando sobre el gusto que tenía. Y yo no entendía muy bien hasta que decidí escribir mi primer libro que se llama Emisora Receptor, que es parte del universo que nos espectra. ah, mira. Pero ahí les cuento un poco cómo ¿Este, fue eso. este, este es tu segundo libro o tienes más? Esta es mi tercera novela. ¿Y el segundo cuál es? El segundo se llama. Mira, aquí se van a ver al revés, parece los títulos, ¿no? A ver. Ese es Emisora Receptor. Ah, Este lo saqué en 2017. Se Y ve es. bien. no, déjame ponerlo en. Espérate, espérate. Ahí, ahí sí. Ahí Ahí sí. está. Mis Ese, zorros. Me hizo resaltar. ya. Y este es, de hecho, está después de Cronospectro, temporalmente hablando. Que Ahí, esto ahí ocurre en puedo 2000. mostrarlo mejor. Espérate. Ah, qué buena, ¿eh? Fue interesante, weón. Estoy Esto aprendiendo. ocurre. Pero si habláis, va a salir tú. Tienes que dejar que él hable. Habla de él. Ah, ya. Sí. Este lo hice el 2017, ¿ya? Pero está basado en el 2105. Y es cortito, es de 80 páginas, una novelita en realidad. Porque era mi primera novela publicada y estaba probando, así como no iba a ser el loco con escribir así como el Miocid campeador y no lo leyera a nadie. Eh, y lo escribo y aquí empiezo lo que me han comentado siempre, como en el introduce de las escenas, que yo con Memento aprendí mucho de eso, como mostrar escenas en distintos ángulos, que en la escritura es con la visión de distintos personajes. Y te encargo, es un culo poder hacer ediciones de eso y que te quede bien. ¿Sí? Eh, no pensé que era tan difícil, es complejo, hay que releerse muchas veces para que queden las escenas creíbles y coherentes. Pues sí, Memento Ahí, de mira. la de Nolan. Ahí tienes razón. Yo cuando estaba leyendo, ponte tú, porque aparte dentro del mismo orden de la novela, tú, es la escena, sobre todo la que está la Saya, que una de las protagonistas, en el árbol, en el árbol sagrado, cuando se encuentra con Ah, el Inumaki. eh, se, hay tres visiones. Está la Saya, por un lado está la conversación de la Drousa, ¿cómo se llama la Drouska? Y después la visión son tres, creo. Y no me acuerdo quién más. Pero son tres, la misma. Y volvía el mismo diálogo. Entonces dije, ah, mira, aquí tiene que haber hecho lo mismo que tú dijiste, como dijiste cuando dijiste es un culo hacer que las cosas calcen, que no tiene que haber, le he puesto ahí bien para dar el mismo diálogo, la misma situación, pero de otro punto de vista. ah, Interesante ese ejercicio. Con respecto a lo otro de la influencia, a mí, en lo personal, sin saber tu influencia, obvio, a mí me hizo recordar, principal, por lo menos en el sentido en cómo en un principio te muestran los viajes en el tiempo, me hizo acordar a una serie también, y a un anime, que la serie es Quantum Leap, que creo que Quantum Leap. hicieron un remake este año, sí, este año, o el año pasado, no me acuerdo. Y la otra, y el anime es Steins Gate,
que es súper buena, una serie es muy buena, un anime de viaje en el tiempo, Steins Gate, muy buena. Y los locos viajaban, transmisión de información, o sea, la mente viaja, por lo general. Yo creo haber Esa. visto Quantum Leap cuando chico, pero no me acordaba nada, sinceramente. Y Steins Gate lo vi mucho después que ya había escrito la primera novela. Ujú. Eh, pero yo me animé a escribir después que vi Predestination, que es esa película de 2014. Sí, sí, De hecho, de ahí Esa usurpo, hemos hablado de ella. Sí. sí, sí, de ahí yo usurpo dos cosas, po, los temporales y la junta, los usurpo de ahí. Porque me encantaron esos nombres y dije, creo que los voy a usar. Eh, ah, ya. y esa película me encantó, pero tiene el tema de la paradoja del abuelo. ¿Sí? Y ahí empezó un bichito medio extraño, y después vi Interestelar, ¿sí? Y empezó este bicho extraño de quiero hacer un viaje en el tiempo donde no esté el cuerpo, porque el cuerpo es el que produce la paradoja en sí mismo. Ujú. ¿No? O sea, tú tienes que pensar que los viajes en el tiempo tienen cuatro tipos de consecuencias. Como multiverso, lo encuentro muy aburrido porque es muy comodín. ¿Sí? Cualquier problema que tengáis en la trama es multiverso. Eh, que es lo que me desinfla un poco la tercera temporada de Dark. ¿Sí? Como, Ya. Yo no he también visto Dark, yo creo que no la he visto, ¿no? Esa, para mí es ya. redondita, ¿cachai? Redondita, redondita. Ujú. Pero creo que la tercera decae por estos puntos. Pero las consecuencias son o multiverso, la paradoja del abuelo, um, el tema de la máquina futura, ¿sí? Como que tú puedes viajar solo al futuro y volver al camino que trazaste con esa máquina, porque si Ujú. vayas al pasado no hay máquina, entonces no podrías Las volver. máquinas, claro. Y la otra consecuencia, ya me voy a acordar, pero hay una... Falta una. Mira, Me falta una. mientras te acordáis, me acordé de un cuento que me lo leí hace mucho tiempo que se llama Los hombres que asesinaron a Mahoma, ese de Alfred Bester. Y es de viaje en el tiempo, y los locos viajan al tiempo y la paradoja del abuelo la resuelve de una forma muy simpática Bester, muy Sí, po. O simpática. sea, de hecho, el mismo Asimov la resuelve con el paralelismo del viaje. ¿Sí? También encuentro que es genial esa forma como trata de resolver el punto. Lo encontré ingenioso. ¿Sí? Eh, es como, básicamente, encuentro que es como tener un multiverso, pero en un puro universo. Y eso lo encuentro súper súper interesante de desarrollar. Eh, claro, yo dije, ya voy a evitar el cuerpo, sí o sí. Entonces, no quería meterme con el tema de la paradoja de la web. Eh, y quería hacer algo que fuera entendido desde lo lineal. ¿Ok? Ujú. Así que dije, ya, creo que me voy a tomar los cuerpos. De hecho, emisor receptor, ahí pruebo este concepto, ¿no? Tomar los cuerpos. Ya. ¿Y Eh, cuál es el papel de Enki, del dios sumerio? Porque está como toda la iconografía ahí No babilónica sale dando vueltas. Gilgamesh también, salen Sí, todos los po. locos, salen Pues, todos. así como, ¿por qué surgió como toda esta beta ahí en la novela? ¿Por qué los sumerios? ¿Por qué los es que sumerios? lo que pasa, mira, esto tiene que ver con el diseño editorial. Cuando Mitchell me dice, mira, vamos a agregar, por la editorial, digamos, tenemos que agregar ciertas ilustraciones históricas para que den sentido al viaje en el tiempo. Entonces, tú no puedes colocar cosas futuras, a menos que sea como un diseño propio. Yo no tenía los diseños propios, se iba a demorar mucho. Y si mostrábamos súper random, así como una nave volando, ¿sí? O los helicópteros, ¿sí? Que Los iba a ser helicópteros, como, ya. iba a ser como muy Dune, pero en realidad yo la idea la saqué porque tenía ahí un motor que te lo permite hacer. Eh, Así que dije, mira, usemos los conceptos que están en la segunda parte del libro, que son las misiones declaradas dentro de Conspector. Y ahí se visitan personajes históricos, y uno de ellos es Pueblo. ¿Sí? Y en la primera parte del libro hay unos viajes a las primeras civilizaciones conocidas. Y de ahí tienen que ver los sumerios, los acadios, Mm. el Sí, Yarn. hay una reina que posee. Sí, lo que pasa es ¿Cómo que se llama? Pavi es como, se traduce como sacerdotisa o reina, ¿no? Porque en Mm, realidad pasa la de Tutankamón, en realidad, como que se encontró es la mejor tumba que se encontró, digamos. Y se sospecha que pudo haber sido tan importante por las joyas que tenía. ¿No? O sea, Tutankamón se hizo famoso porque su tumba está impecable, pero valió que llampa como faraón si lo comparáis con otro. No No, hizo no hizo nada. mucho, no hizo mucho. Claro, entonces aquí pasa algo parecido. O sea, encontró la tumba y por las cosas que tiene, la joya, la máscara y todo, eh, se sospecha que puede haber sido perfectamente o una reina o una especie de sacerdotisa. Yo me tomo este concepto, ¿sí? Entonces aplico, lo estudié por supuesto y lo trato de meter en la trama, como que hay un viaje que se tiene que hacer para meterse con Pual. ¿Sí? Y esa es la razón
que el dibujo pudiera resumir un poco que hay un concepto temporal, porque se supone que tú ya leíste la sinopsis y más o menos captas que desde el inicio está en el año 2100. Entonces ahí es como ver la relación futuro y presente. Entiendo que en todo caso el fin declarado de ese viaje era estudiar el origen de las religiones. Claro, pero hay un sentido oculto, digamos, como, porque a los temporales solo viajan. ¿Sí? Ellos son la mayoría son huérfanos rescatados, eh, así que ellos tienen mucho agradecimiento respecto a quienes los forman. Eso es muy Dark Angel, ¿sí? Hay un agradecimiento respecto a esa formación, y por tanto obedecen simplemente el tema de los viajes. Ahora ahí, obviamente, de a poco voy soltando ciertas pinceladas de que en realidad también hay una pseudo-lobotomía en el sentido de los viajes. Eh, pero claro, ellos van con una formato de misión, pero en realidad siempre hay alguien que está. La sinopsis creo que rescata bien esa parte, como de hay alguien más que esté moviendo el oído al respecto, ¿sí? De qué es lo que se quiere encontrar en el pasado y cómo se respetan las restricciones que yo trato de colocar en el libro. Como todo buen autor de algo que tenga sentido, tiene que colocar restricciones. Y mi restricción es que solo viajas hacia adelante desde que viajas al pasado. ¿Sí? O sea, el punto más antiguo, de ahí para adelante, no puedes volver atrás de nuevo. Ya. Y esa referencia a la Dark Angel, esa tú decir, esa es la serie de Fox que una vez vieron, que era como de Sí, James para la Cameron. serie. La que era como Sí. un poco parecida a Alita Battle Angel. Era como, estaba como media O sea, emparentada. bueno, también hay John Doe, parece que se llama otra que era parecida, que entrenaban a los cabros chicos y eran como agentes o peleadores bacanes. ¿Cachai? Entonces la mayoría de ellos no se iban contra de quienes los formaron, que los torturaban básicamente. Acá yo no soy tan cuático con eso, pero tenían como un sentido de agradecimiento, no digamos como irse en contra de su propia autoridad porque le habían dado vida. Sí, no, porque Ahora, disculpa, que yo lo que quería mencionar, que es interesante el hecho de como, no sé si es como el sincretismo, pero el hecho de que obviamente antes no, nuestros autores de ciencia ficción estaban influenciados un poco por el mundo de los cómics, por los otros libros, y avanzando en el tiempo, llegando al siglo XXI, ya hay otras influencias, así como puede ser YouTube, puede ser una serie de Fox, un anime. Entonces el universo se va entramando de forma más compleja porque las influencias se van multiplicando y van a distintos niveles. Entonces eso igual es algo que quizá yo he visto en algunas novelas postmodernas. Así que hay unos cuentos de Foster Wallace que son como sobre programas de televisión del año 60. Entonces, y la fuente directa, un poco como Tarantino hace sus películas, es directamente lo que una película que ella vio o un programa de televisión que también era el medio audiovisual. Entonces se van como cruzando los medios y eso igual va generando interacciones interesantes, que es lo mismo que pasa con las ediciones de Siege, que tienen como hasta banda sonora al final, tienen un link a Spotify, vienen como con todas estas imágenes. Entonces, es algo que no sé si lo hemos mencionado otras veces, pero es interesante cómo el libro intenta recoger toda esa otra vertiente o nuevas tradiciones que están dando vuelta. Sí. Hay Eh, una, eh, igual hay una lógica que tiene que ver con que cada vez uno tiene más capital cultural también. Entonces, como Aumenta el capital cultural. que van a quedar más baches que resolver respecto a lo que estás juzgando y tienen más conocimientos que no se van a ver en el libro tampoco. Mm. Ponte tú, no sé, Frankenstein, Mary Shelley, no sabe nada del rayo, ¿cachai? Nada. Pero se sabía después, se supo después, perdón, que ella se juntaba con gente que estaba metida en el tema del galvanismo. Y de ahí sale toda esta idea de la electricidad, el cuerpo. O sea, tenía capital cultural, no lo expresó tal cual en el libro, pero sabía que estaba inmerso en eso. Entonces, tú generalmente no expresas todo lo que puedas llegar a averiguar al respecto, pero como bien tú dices, la influencia y lo que queda como pseudo innovador, porque igual es difícil ser innovador hoy en día, con una historia, digamos, eh, como dice el Kutu, y yo eso de los que mataron a Mahoma. Hay otro que yo pillé después en cuento que no estaba traducido al español, un día que dije, ¿sabes qué? Voy a buscar 6 más cuestiones como que no se viajaban el cuerpo. Y claro, pues yo había jugado un juego, ¿cachai? Que esto pasaba, pues, y como estúpidamente no tomaba los videojuegos en cuenta. Y en Assassin's Creed es algo así, pues, ¿sí? Mm. Eh, sí, pues, ¿verdad? ¿Verdad?
Pero filo, ¿cachai? Como, porque decía, ah, ya, entonces murió inmediatamente la novela porque hay, no, porque en realidad, No, es que nada que ver, pues, todo lo contrario, nada que ver, si una cosa nada que ver, no quita la otra, o sea, las cosas, lo que tú podías hacer es enriquecerte, si yo estaba pensando que al final de donde venga la influencia de toda la cuestión es como una línea discipular, ¿cachai? Así que por esto ejemplo, viene hay, de antes también, desde antes y de antes, ¿cachai? Y nos remontamos que sea a los mitos y a los griegos, y si porque ya los griegos lo dijeron todo, no por eso vamos a dejar de escribir, pues, o de sí, inventar o de crear, y ¿cachai? en realidad Entonces, quería resolver, como digo, el tema del cuerpo, así como evitar la paradoja del abuelo era para mí una cosa vital cuando creé todo este asunto ¿Y, de los viajes. Bueno, y lo cuál otro que era pasa, el cuarto punto que nos quedó pendiente? Porque uno era multiverso, el otro para ojo al abuelo, el otro de la máquina futura, y dijiste que hay un cuarto. se había olvidado, se le había olvidado. Sí. eh, sí, pues se me había olvidado, pero mira, lo tengo aquí en una presentación que hice ayer, así que te lo digo, pero al tiro. Esa, ya. Ah, ya viste. Sí, Lo venía preparado. Me he preparado. pero lo tengo aquí. Sí, Ya. son las consecuencias que tienen los viajes en el tiempo. Eh, la predestinación era el otro. Ah, ya viste. Claro, que hagan Faltaba lo que hagan, uno. van a sufrir igual la consecuencia. Determinismo. Claro, terminismo. El, Ya. bueno, interesante ese tema del determinismo, pero yo quiero, y en este rato, que me gustaría enfocarme un poquito en algo que me interesó mucho mientras estaba leyendo el desarrollo de los personajes, sobre todo los temporales, ¿ya? Es como tú vas mostrando en la vida, porque, claro, tú decís, sí, hay algunas cosas, hay como fines ulteriores, hay fines ocultos en la cuestión, y ciertamente los personajes empiezan a sospechar eso, sobre todo esta gente que son los ejecutivos, los operadores, ¿cierto? Que en este caso son los temporales. Pero en ese sentido, claro, tú vas viendo en el desarrollo de los diálogos entre los temporales que ellos sospechan algo, que hay uno que es el liceo que sospecha una cuestión y bla, 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 pero a la vez, tú, al mostrarnos las consecuencias, los efectos secundarios del viaje en el tiempo, esta gente sufre delirio, empieza a confundir realidades, en qué tiempo está, ¿cierto? A través de los viajes que realizan ellos en unas máquinas que son como de primero que les permite tomar el cuerpo y otras que no solamente están en la conciencia de la persona, y hay otra que hay una previa que es la simuladora, ¿cierto? Pero aún así, en cada una de ellas hay consecuencias para el nivel cognitivo de los personajes que empiezan a confundir la realidad, parece que estuvieran sufriendo alucinaciones a veces, y a veces tú no sabes bien eh, en qué momento están, si es que están en el pasado realmente o están en el presente, alucinando que están todavía en el pasado. De hecho, algunas veces se confunden y le hablan en sumerio antiguo a los locos en el presente. Esa parte es interesante. ¿Por qué le elegiste dar como un hándicap tan grande a los protagonistas? Eso es parte de las cosas que me propuse. O sea, una era tener restricciones y la otra era que hubieran consecuencias de viajar en el tiempo. Porque eso también me carga de muchas series. Ujú. eh, mira, voy a spoilear Dark, pero Dark, como te decía, voy a spoiler de lo Ah, mismo. Eh, Al principio se establece que necesitas una máquina bien engorrosa para viajar. ¿Cachai? Después ya viajan como en un aparato automático, ¿cachai? Portable, así, cualquier pelafustán viaja. Entonces, tú no sabes si eso rompe una regla, se le ocurrió después, ¿cachai? O había un multiverso donde eso se podía hacer. Eh, en Predestination pasa lo mismo. Hay una leve consecuencia, como un mareo, ¿cachai? Y en mm, otros casos siempre es como el sangrado de nariz, ¿cachai? Cuestiones así. Y encuentro que es poco para viajar en el tiempo, aunque no sea el cuerpo propio que viaje. Porque estáis tomando la mente de una persona. Entonces, nació desde ahí. ¿Right? Y de hecho, primero nació mi hermana educadora diferencial. Me ha tocado muchas veces, sobre todo antes de la integración forzada que hay ahora, ¿sí? Cuando había en colegios solo especiales. El Yo fui a pie, ayudar, programa pie. claro, sí, a mí me gusta, me llama mucho ese programa. Pero ella ya trabajó en un colegio antes de lo que era solo para personas con capacidades diferentes. ujú. Y ahí me tocó ver realidades cuáticas, como de todo, ¿cachai? Pero niños postrados mirando la nada, ¿cachai? Y eso es impactante. Como que tú llegas a preguntar, esta persona está viva, está muerta, se querrá morir, querrá seguir así vivo, ¿cachai? Como Cosas que no se catatónico, han decís creado. tú. Mm. Y por ahí dije, creo que por ahí me hace una idea loca de, oye, ¿y si estos nos están espiando? ¿Sí? Como que son de otra dimensión y nos están espiando. Y me quedé con esa idea, y fue cuando nace esto otro que lo mezclé con lo que decía Andrés, como
perfecto. Creo que vamos a tomar cuerpos que no tengan mucho capital cultural para que la mente no colapse. Entonces, cuando leí la vida de Hopkins, dije, tate, creo que Hopkins debe ser un intento de un viaje de alguien del futuro y se hizo mierda, ¿cachai? Y quedó como quedó. Y con ese Eh, concepto Stephen empecé Hawking. como a tratar de hacer las restricciones, ¿cachai? Y ahí viene todo el tema que tú mencionas, como estos handicaps, como por qué quedan así viviendo, claro, porque sales de la mente de otra persona y puedes arrastrar un pedazo de esa mente del pasado, Ujú. y te va a hacer delirar cuando vuelves. ¿Ya? Por eso también describo mucho sobre cuánto tiempo ha pasado desde que viajas. Porque también no es tan mágico como llegaste y abriste los ojos. O sea, llegaste y hubo un tiempo en que te sacudiste, La babeaste. adaptación, sí. Claro. Esto, Bueno, Sí, ahí hay yo me acordé un poquito. un par de Ya. cosas que quería decir. ¿Resolviste el tema los problemas de comunicación y de lenguaje con el tema, con un recurso al Babel? sí, Y que obviamente, o por lo menos a mí me parece, obviamente, recuerda el PDF de Babel de Douglas Adams en La Guía de la autopista. Autopista Intergaláctico, que también resolvió, digamos, digamos, con un traductor universal a los Citripio, digamos, ese tipo de cosas. Y respecto de los viajes, claro, en el tiempo, si uno, digamos, uno lo empieza a analizar, lo primero que tenemos es que hay una división entre el cuerpo y el espíritu, o sea, y por lo tanto, en el fondo es un viaje de espíritus, digamos, a cuerpos, por decirlo así, abandonados. Entonces surge la duda de qué pasa con el espíritu del cuerpo que es ocupado. Y claro, y evidentemente los personajes sufren alucinación en el sentido de que son enajenados, y que obviamente dividir a un cuerpo de una mente, vaya a ocupar otro, después volver, obviamente te debe causar, me imagino yo, una serie de problemas, digamos, de inconvenientes. Para empezar, digamos, digamos, problemas de psicología si es que llega a ocurrir alguna vez, de psicología profunda muy interesante. O sea, eh, problemas de qué es el alma, en definitiva, si se puede transportar de un cuerpo a otro, entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué parte de nosotros, digamos, qué parte de nosotros se puede sentir de esa forma? Pero a mí me parece un ejercicio bien interesante, digamos, cómo se plantea y además cómo se plantea la posibilidad de que sea el viaje en el fondo de dos formas, digamos. Una en cuerpo, digamos, una más presente, y otra solamente, digamos, con una toma de la conciencia sobre un cuerpo ajeno. Ahora, obviamente eso, digamos, desde una ética, digamos, desde un punto de vista ético podría ser obviamente cuestionable, porque lo primero que uno se podría preguntar es qué derecho tengo yo de meterme en la cabeza ajena, aunque la persona ya no exista, digamos. Pero son problemas, digamos, que uno empieza a derivar de esta situación. Eh, sí, pues, esto es parte de las problemáticas que me plantea el tiro sobre a quién visitar. Entonces, para respetar las restricciones, primero pasaba que, por lo general, los famosos que uno visita son personas que siempre tuvieron más capital cultural y en algunos casos en la antigüedad eran exageradamente con mayor capital cultural que otras personas. Por eso siempre yo tomo sirviente, o algo así. Sí, Eh, sí, los secretarios y todo, como con la Mary Curie, tomas una secretaria y y, todo. Sí, no y sé si eso, se me acuerdo. porque ya está esta restricción, ya la conocen, y no quieren afectar el tiempo, eh, por un efecto que en el libro yo lo llamo el efecto domo. Y el efecto domo es como una especie de un efecto mariposa restringido, por así decirlo. No tan cuático como el efecto mariposa, pero está restringido. O sea, el efecto domo es así súper corto. Eh, pero claro, si tú, ese lo creaste tú o lo sacaste de algún otro lado? no, yo le di ese nombre, Ya. pero tiene un nombre, ¿cachai? Pero no me acuerdo ahora cómo es el nombre. Lo que siempre, pues tú lo escribí y decís, ya, quedó piola. Y después encontré que ya existía. Pero básicamente eso, o sea, si tu interacción no tiene ninguna mella en los que llevan el poder, la historia no va a cambiar. ¿Sí? Porque en el efecto mariposa se supone que hay todo un efecto dominó, ¿cachai? Que, puta, que yo Mm. no me saludé ese día con mi papá ya se ir a cagar, y la final no fue a cagar, entonces el agua de vuelta, bueno, y el presidente de Estados Unidos hizo otra cosa. Yo creo que si las Sí. interacciones no tocan a la vivencia del poder, esos para mí son los domos que no se topan, entonces no va a haber cambio en el tiempo. Y eso es una restricción que está dentro, digamos, de las misiones que ellos toman. Entonces, bajo esas dos premisas, es un poco esto de que, claro, se toman los cuerpos
por ahí hay algunos de la Junta que critican esto justamente, como, ¿para qué? O sea, usemos la modalidad del Quantum Psychics solamente para tomar la mente y usar como cámara a la persona, y hasta ahí nomás, como veamos. Pero hay una crítica sobre el corporum, como, ¿cierto? Como ya usurpemos el cuerpo de una persona, porque ahí Súper, sí. claramente estás en riesgo de tener un efecto bomba. Entonces, claro, lo ético es que en realidad como la Junta ya actúa así, o sea, ellos tienen este tratamiento ético así como bien solapado, pero la humanidad en general no va a tener idea a menos que supieran qué es lo que hace la Junta, cómo opera. Mm. Sí, no, no, yo lo que quería pensar ahí como organizar un poco como la génesis de estar pensando en historias sobre viaje en el tiempo, porque como que un poco todas las historias que ya hemos mencionado, sí, y no sé si todavía mencionamos La máquina del tiempo de H.G. Wells, pero lo que me interesa es como esa bifurcación que hay entre escritores que organizan, o sea, crean historias de viaje en el tiempo bajo un cierto paradigma idealista, de que en el fondo el mundo, si hubiera cambiado algo, hubiera sido un mundo mejor que el que tenemos. Y al otro lado, hay como otra serie de autores, y ahí, por ejemplo, se pone el Bradbury de El ruido de un trueno, que son un poco pesimistas, que sienten que las cosas no van a cambiar o pueden incluso empeorar con los viajes. O sea, ¿en qué polo te sitúas tú desde esa perspectiva, así como entre el idealismo y el pesimismo, y de por qué, cuánto se llama, concentrarse en las posibilidades del viaje en el tiempo? Sí, pues y entre la Asimov del fin de la eternidad que vimos la semana pasada, Mm. que prácticamente tenían una institución, digamos, hacían ingeniería, digamos, del pasado, o sea, estaban consagrados a eso. O sea, no hay ningún tope, digamos, para ellos. Es cuático al final de eternidad, en ese sentido, como es de las pocas cosas que tiene sobre el tiempo, Asimov. Y bueno, y el nombre juega mucho con el fin de la eternidad, ¿cierto? Pero el inicio del infinito. O sea, tú puedes tomar el fin de la eternidad como los inicios de la fundación, después futuro. Porque Asimov sabía que los temas de viajes en el tiempo le podían presentar un problema en su propio universo de ciencia ficción. Como por ejemplo, ¿serán los robots los que descubren la forma de viajar en el tiempo? O podría ser una discusión interesante. ¿O serán los robots los que se contacten con seres de otros planetas? Bueno, acá esto del mundo y cambiarlo es justamente porque tiene tres partes el libro, ¿no? Sobre porque en algunos casos se interpreta como lo heteropatriarcal, y tiene que ver con los personajes históricos que yo fui estudiando para colocarlos que tienen en la novela. Sí, ahora te digo el tiro, de ninguna manera soy una aliada, de mi caso. Eh, y esto parte también por el protagonismo femenino, porque yo había leído novelas, ¿cachai? Y por lo menos las que yo leí, aclaro, hay muchas con mujeres protagonistas, Sí, seguramente hay un hay, montón. Sí. pero las que yo había leído no, y siempre eran como accesorios, ¿sí? Como un personaje secundario que hay que rescatar, o que te da la palabra mágica, o te entrega Ah, algo, claro. y en el peor de los Claro. casos, así como, el peor de los casos no es la mina, como todo el rollo romance o sexual, es porque hay una mujer dando vueltas. Y usted me aburría, así, me aburre caleta. Entonces dije, ya, no, el personaje femenino. De hecho, mi solo receptor parte así. Parte con ese conocimiento, un amigo iba a ser el futuro y yo el pasado, o sea, un pensamiento de escritor super novel, porque escribir entre dos autores es tremendo pedazo de trabajo, el trabajo final no hizo nada, y yo hice toda la cuestión. Eh, entonces, como yo estudié el pasado, yo quería dar protagonismo a Chile, y tomé un evento que existía, que era el primer congreso de ciencia, que se hizo en 1895, por ahí. Y empecé a usar cosas históricas que ocurrieron ahí, ¿sí? Por ahí está La máquina del tiempo, en su versión final. Eh, por ahí está el uso de la radiación. Chile fue uno de los primeros países que usó radiación, rayo X. Eh, y yo inventé que en ese congreso se estaba hablando sobre eso, el emisor receptor. Y por eso Marie Curie es personaje como de mi universo. Bueno, y aparte yo admiro mucho a esa científica, ¿no? Por mi formación. Eh, pero fíjate que ahí parte todo este rollo de qué pasaría si la realidad fuera otra. Porque, por ejemplo, en el Congreso, en el emisor receptor, hay la mujer que es protagonista, es una mujer que va al Congreso disfrazada de hombre. Porque ella no tenía ningún estatus, no estudiaba nada, como que cuidaba a su hermano postrado.
su hermano postrado, que obviamente después van a ocupar los temporales. Y ella asiste disfrazada, ¿sí? Y quien la descubre que está disfrazada es otra mujer, pero que ella es famosa, que es Maipina de la Barra, que debe ser considerada como la primera feminista en Chile, ¿no? Pero más allá de eso, esta loca era viajera, músico, divulgaba ciencia y mitología, que muy lógico de hacer en 1800, y por ahí tuve unos viajes a Francia. Entonces dije, listo, esta loca conoció a Marie Curie y se acabó. Y desde ahí empecé a construir una ficción. Y me gustó A mucho ver, esa forma ¿cachai? Me gustó mucho esa forma de hacer ficción. Eh, y bueno, y Marie Curie particularmente, ella nunca se declaró feminista para nada. Ella era muy de lo que tú hagas en tu trabajo va asociado a tu contexto cultural, cosa que yo también creo. Sin embargo, sí hay episodios históricos que claramente te dicen que hay como una cierta, como una opresión de un grupo sobre otro, así se construye la historia. No siempre es de los hombres contra las mujeres, aclaro. Pero yo tenía que agarrarme de algo, ¿sí? Para poder hacer la historia. De ahí parte todo este cuento. Entonces, en Cronospectro hay como una misión que está ahí principal de estudiar qué pasó con la mujer en el pasado. Por eso Puavi como es lo más antiguo de los personajes famosos que tratan de visitar. Porque los viajes que hay en la primera parte son para ver un poco cómo eran las culturas, si es que habían sociedades matriarcales, que de hecho en antropología hubieron, y hay tribus actuales donde se estudia el comportamiento de sociedades matriarcales donde también ocurren abusos muy parecidos a la sociedad patriarcal, pero hay deducciones antropológicas y teorizaciones que hablan de que tienden más al reparto que a la conquista individual, ¿no? Pero los ya. antropólogos dicen, cuidado, esto no es decir que tienden más al socialismo que Oh, yo casi lo digo. no es lo mismo. Ya lo tenía en la punta de la lengua. No, no es lo mismo. Porque fíjate tú que la teoría del liderazgo, ¿ya? Y de los reyes, los príncipes azules, viene de los repartidores, ¿sí? O sea, las primeras tribus tenían repartidores de la producción. Y estos logran eran considerados líderes, ¿sí? Porque tenían esa habilidad de repartir cosas. Eh, el tema es que estos locos repartían y después había que elegir a otro cuando se muriera, estuvieron muy viejos, ¿sí? Como veían jóvenes. Y de repente uno de estos se pasó a raja y dijo, ¿sabes qué loco? Voy a dejar a mi hijo. ¿Sí? Y La hay hago todo un cuento corta. que habla de la teoría de la línea azul, ¿sí? De la línea de sangre azul. Y además, cuando las tribus crecieron en población, ya no había sobreproducción para hacer fiestas, ¿sí? Entonces se empezó a acabar la producción. ¿Y qué se hacía? Pues se decía, no, mire, el rey va a retribuir, pero con cosas que están fuera de este mundo, y ahí parte toda una teoría que tiene que ver con la religión. Bueno, el cristianismo viene de ahí también, como la promesa de otro mundo, no de este. ¿Cachai? No importa que seas pobre, así casi muerto, y el otro sea rico, no. Serán iguales después de la muerte. No puedo comprobar y solo los sacerdotes pueden acercarte a eso. Entonces, toda esta construcción parte por la generación del poder y que el poder se ejerce, ¿no? El poder no se tiene, el poder se ejerce. Entonces, bajo todas estas premisas en mi cabeza, dije, voy a construir este mundo, y ya hay dos que juegan mucho, que son mis personajes principales. Uno realza en la primera parte, la otra realza en la tercera parte, y hay un mix en la parte central, ¿no? Que son justamente Tanref, eh, Y Fralin. Fernat Ya. y Fralin, que básicamente es un juego de palabras de Rosalind Franklin, pero no es ella, ¿sí? Que solamente usa el nombre para jugar y crear un nombre. Eh, Rosalind Franklin, que es una de las que descubre el tema de la hebra de ADN, ¿sí? Y que no le dieron crédito a su grupo de Oh, su jefe, digamos, no le dieron crédito, y él no quedó con el crédito al principio, sino que dio Krebs y Hans. Mm. Bueno, la cosa es que el juego que yo hago con ellos es muy profesor Javier Magneto, ¿sí? Como que dejan la cagada con su grupo y después se juntan a jugar ajedrez, ¿sí? Eso lo hago muy latente y les gusta ese juego, ¿sí? Y eso trato de expresar mientras tú lees la novela. Pero más allá del juego, ¿cachai? A Tumblr se le va a identificar como que quiere una sociedad de patriarcal statu quo porque es la que a él le conviene nomás, porque en esa él vivió bien. A él le gusta jugar y viajar. ¿Sí? Y queda esta duda de que si él en realidad puede alterar las restricciones de alguna u otra forma, porque es el que se atribuye y que descubrió la tecnología. Claro, Y por otro lado, ¿sí? Franny dice, no, pues, a ver, yo creo que aquí podemos hacer un cambio, tal vez hay una oportunidad aquí de ver cómo sería la sociedad
si hubiera sido, ponte tú, derechamente matriarcal. Y de ahí viene este rollo, ¿cachai? De ponerle como que hay una lucha entre dejar cómo está la cosa o ver si se puede cambiar. Bueno, y este juego yo lo mantengo en en las tres partes de la novela. De hecho, en la primera parte, todos los epigramas son de hombres. Sí, eso quería mencionar un poco, que es muy bonito el juego que hay con las citas, porque cada capítulo tiene sus citas. Hay citas que me gustaron mucho, un poco así como las novelas de Stendhal, que como que van adornando y van complementando la historia y van como ayudando a ver mejor el marco de todo lo que se está presentando. O sea, son como miguitas en el bosque, así que te van dando la pista. Sí, Así claro. como, así. Por ejemplo, esta me gustó mucho, esta es la de Nietzsche. Cuando estamos cansados somos atacados por ideas que conquistamos hace mucho tiempo, así como no ¿cómo entra a jugar Nietzsche? Porque claramente con la idea del eterno retorno, pero ¿cómo ves tú la relación entre esa idea y lo que se presenta en Cronospectro? Mira, en general tenían que ver con cosas que yo me acordaba que había leído de varios sociólogos y filósofos. Pues yo los filósofos soy, a ver, creo que los filósofos por mucho tiempo pelearon por tratar de ser enredados entre ellos mismos, ¿cachai? Y después habían juegos como que mientras más pasado caga sea el filósofo, era mejor, ¿cachai? Mientras más inentendible, era mejor. ¿Por Mientras qué? más oscuro, mientras Está más bien, está bien, está bien, hermético. está bien. Sí, buena, ¿Por qué no puede ser buena. claro con tu mensaje? De hecho, Nietzsche, creo que su libro más concreto, mi mirada, obviamente, es Más allá del bien y el mal. ¿Sí? Y de ahí yo saco ahí rescato muchos pensamientos interesantes que tiene él al respecto. De hecho, te A voy a todo decir, esto, pues, disculpa, para mí es la genealogía de la moral, es interesante, sí, está súper ah, bien, es bien conciso, bien, bien clarito. Gracias. eh, y sin embargo, cuando leí como a Zaratustra, decís como, este loco puede haber sido mejor escritor de ficción a full, ¿sí? Hubiera Sí, quedado mucho mejor tal vez. sí, Eh, pero eh, me acordaba de la frase, ni siquiera sé si es del más allá del bien y el mal, está claro, pero me acordaba mucho de esta frase. ¿Sí? eh, como esta relación cuerpo-mente. Hay mucho de esta relación mm. cuerpo-mente. Bueno, y ahí lo que decía Joel, de cómo yo lo construyo en realidad, mi pensamiento es cuerpo-mente. ¿No? Yo no meto el tema espiritual. Ahora, si se interpreta así, bacán. ¿Sí? Si se interpreta así, bien. De hecho, el conflicto moral es el mismo. ¿No? ¿Sí? Tomar como el espíritu como mente, el conflicto moral va a ser el mismo, ¿sí? Usurpando cuerpos. Eh, Y sí, yo juego en esto como que la primera parte las frases son de hombres, la segunda parte son de los personajes inventados en la novela, y la tercera parte son de puras mujeres. ¿Sí? Ese es como otro jueguito que dejo ahí como No, pero la tenéis idea, la buenas idea citas, tenéis saco de la buenas rueda citas. celeste. A ver, ahí tengo otra, mira, esta de Joseph Campbell. Mira, esta es muy buena. Mira, léela, Kutu. Ah, el mito es mucho más importante y verdadero que la historia. La historia es solo periodismo, y sabes lo confiable que eso es. Ok. Ah, Pero es genial, Sí, genial. sí, bueno, elegiste buenas frases, usted sí, no, tenía mira, buen librito de frases, ¿ah? Porque tenía, tenía espérate. después Ay, el no, Stanislas Lem, oh, tenía, me faltó tenía uno el de la de la Bertrand Russell, que es Úrsula. súper bueno, de la Úrsula, no, no, Bueno, también Ah, bueno. espérate, me faltó la de la Úrsula. La podéis A mí me leer que gustó la de está. Russell, Russell es uno de Bueno, mis... O yo la lee idea, las que encontré, pero no. Pucha, yo la no, no. saqué de ella, entre paréntesis, la idea de esto de colocar las frases la saqué de la rueda celeste. Ah, qué buena, ya, bacán, Y lo aplico en casi todos mis libros. bacán. Subiendo a la tía Úrsula, ahí ya. A ver, se Sí, lo y ese puse. libro es maravilloso. Sí, es bueno. Muy bueno. No solo hay un capítulo nuestro, ¿ah? Es un mensaje para todos nuestros televidentes. Hay un capítulo de la Rueda Celeste. Bueno, sí, sí. Quería, aprovechando mientras estaba haciendo esta cosa rara ahí en Estoy la tratando de pantalla. buscar la de la Úrsula. Ah, sí, dale nomás, dale. Quería Una foto emo yo que me quiero que me resolváis a mí que hablé sobre el telo killer, que yo te lo mencioné, así, tras bambalinas estaba hablando de eso. Por favor, esa ¿qué cosa idea, es? el telo killer, pues la cura al cáncer, pero que no era nada cura al cáncer. Ah, ya. Mira, yo hice una disertación sobre los telómeros. ¿Sí? Lo que pasa es que el ADN cuando se replica, ¿sí? La parte final del ADN, de la hebra,
no alcanza a hacer la enzima que la hace normalmente, y la tiene que hacer la telomerasa, ¿sí? Y te completa como toda la hebra. Resulta que hay una falla, ¿sí? Y tus cromosomas se van quedando cada vez más chicos. O sea, perdón, sin una capa protectora. Entonces, cuando tú envejeces, estás más propenso al estrés oxidativo, ¿sí? Y eso te va envejeciendo. Y además, el mismo cromosoma, cuando está en un cierto tamaño, marca que ya entras como en el estado de senescencia. Y que básicamente entraste como al, ojalá te muráis por algo, ¿sí? Biológicamente hablando. Churra, ya. Resulta que, como el año 2000, una científica trabaja y descubre la telomerasa, ¿sí? Y la aplica en las moscas y dice, ¿qué pasa si reactiva la telomerasa? Porque cuando tú naces, la telomerasa se desactiva. Así que tus telómeros, que son las capas finales del cromosoma, van en cada ciclo achicándose, porque están marcados cronológicamente más o menos cuándo deberías morir. Oh, La Eh, muerte programada. entonces, cuando ella descubre la telomerasa, se da cuenta que hay un poco de telomerasa en el sistema inmune para esas células, y bueno, obviamente cuando está en todo el tema del desarrollo fetal. Pero además se encontró en el cáncer, en las células cancerígenas. O sea que estas células tienen la capacidad de irrigarse con muchos vasos sanguíneos, y usurpar y comer, comer, crecer, crecer, y más encima son inmortales. Entonces, cuando ella descubre la telomerasa, la aplica en una mosca, y la mosca pasó de vivir 7 días a 21 días. El estudio salió el año 2000, ¿sí? Y quedó la patada así como, Está vamos a bueno. poder aumentar 3 veces la vida del ser humano, típica interpretación estúpida que hace la gente. Esa, Eh, claro, y, esa resulta, proyección, media rara, claro. y resulta que la ciencia, sí, voy a decirlo, superé SQP, pero la ciencia se dividió en dos. Las que querían estudiar la telomerasa para atacar el cáncer, de forma que si tú puedes como tirar como un inhibidor de la telomerasa, las células cancerígenas van a terminar muriendo. O la otra parte que estudiaba cómo poder hacerte más joven, ¿sí? Cómo evitar el envejecimiento. Eran como esas dos ramas. Por supuesto, a mí me interesó mucho la del cáncer. Y quería hacer la tesis en eso, pero en Chile no se estudiaba y no pude. Y esa idea me quedó en mi cabeza desde el 2005. Cuando escribo el 2017, el emisor receptor, ¿sí? Aquí se menciona, y en Conspecto ya es realidad. La tecnología que permite justamente matar al cáncer, pero lo oculto es que en realidad se estaba conservando cuerpos, ¿sí? Claro. Por Entonces, los ricos, por los ricos, por la gente de poder. y el Tal nombre cual. viene de eso, el nombre es súper simple, como el asesino de la telomerasa, viene de ahí, ¿sí? Está bueno. No, sí, interesante. Gracias, está buena la historia. Buena, buena, bueno, ¿cuánto se buena, llama? buena. Ahí encontré la de la Ahí Úrsula, está, po. ahí ¿Se ve? llegamos, ¿Ahora sí se ve? a la tía Úrsula, por fin. Porque esta, Llegamos. esta cierra el libro por si acaso, si no hay, Esta es no, la que cierra, no más hicimos encima. spoiler del libro, pero hicimos spoiler de la cita. Entonces, a ver, léete esta, Kutu. Dice, hemos renunciado a la vista de largo alcance. Decidimos no pensar en las consecuencias, en la causa y el efecto. Tal vez por eso siento que vivo en el exilio. Solía vivir en un país que tenía futuro. O sea, es como la incidencia política ahí que puede jugar ahí, pero ¿cuánto se llama? Pero no es solamente, claro, tiene incidencias políticas, pero son humanas definitivamente, porque cuando dice hemos renunciado a la vista a largo alcance, no, no está aquí, no es humano, humano. Ella siento que vive en el exilio, al final es como que se va a Domelas, Claro. se va. Sí. O sea, esa de la vista a largo alcance, yo me acuerdo el tiro esa de Goethe que dice que quien no esté pendiente de los últimos 3000 años de historia vivirá como atrapado entre medio de los días, así como tendrá, no, si tú no veis todo el panorama, veis nada. Entonces, a eso yo entiendo que es como la vista a largo alcance, un poco como la perspectiva histórica, que los imperios crecen y después se derrumban, y que hay épocas oscuras, después vienen luminosas, que es lo que nos decía el tío Grey el otro día, así como que hay una doctrina de ciclo en la historia humana que tenemos que aceptar y no creer que siempre vamos a progresar hacia adelante, o sea, vamos a avanzar y después vamos a retroceder. Entonces, pero ¿por qué elegiste? Porque esta es la cita que cierra el libro, Dariel. ¿Por qué la elegiste? ¿Por una predilección solo por la tía Úrsula? ¿O sentías que eso ya coronaba, así como que cerraba correctamente la historia del cronospectro? Mira, primero, para dejar claro que es ficción lo que yo estoy escribiendo, porque como hay como una mezcla de eventos históricos reales, ¿sí? Ujú. De hecho,
los capítulos que están, los textos que están entre los capítulos, fue una propuesta que me hizo un informe de lectura que yo hice profesional, que me lo hizo la Berna Laudert, Ya, sí, sí. y y dije, "Sí, es que sí tienes razón, creo que puedo agregar algo que no sea como muy obvio. ¿Sí? Y justo yo había leído La Quinta Estación. Ya. Ya, De Me cargó el N.K. libro, Jemisin. claro, me cargó la segunda persona, encontré estúpida la segunda persona, me carga. ¿Sí? ya. Pero me gustó mucho Esa ese la vimos, tema. ¿verdad? Acá. Sí, sí, a usted no le Sí, sí, gustó. Sí. Sí, pero lo vimos en Cockay Bear. Ay, acá está el link. hace años. O sea, la historia es bacán, Sí. ¿sí? Yo encuentro bacán la historia de La Quinta Estación, pero A mí también me gustó, sí. la segunda persona es como de videojuego y es como que te están tratando de hueonas, y me cargas. Bueno, la cosa es que, eh, pero me gustó este recurso, poner como estos textos entre medio, ¿cachai? Yo lo disfrazo de muchas formas, informes, ¿cachai? Como Sí. frases de diario, cuestiones así. Eh, y también como dejar claro cuándo hay como personajes reales que existieron, y están sus biografías puestas ahí. ¿Sí? Y hay mucho de ese juego, como que te plantees como, ¿existió este personaje o no? ¿Sí? Eh, ponte el capítulo de Marie Curie, de la casa de Marie Curie, todos los personajes existieron, pero obviamente toda la interacción es ficción. Eh, alguien me preguntó si los argonautas crónicos existió realmente, y sí, era el primer nombre de la máquina del tiempo. Y pasó el mismo tiempo que yo describo en la obra, cuando él la hace y después la corrige para poder presentarla. Eh, el papá de él efectivamente jugaba cricket, ¿cachai? Entonces hay todos eventos reales y le doy esa vuelta a ficción como para que tenga una calidad y no se sienta tan lejano a la realidad que se está creando. Bueno, y lo de Ursula igual, primero homenaje a ella, ¿cachai? Eso, eh, porque la encuentro grandiosa. Eh, ella y Octavia Butler me dieron a entender que hay un mundo de ciencia ficción de autoras que no han sido tan traducidas, que nos estamos perdiendo. ¿Cachai? Um, y eso, y segundo, porque de ahí saqué la idea de ella, de guardar la frase. Y tercero, porque aquí se menciona futuro. Entonces, a mí me gusta dejar en claro que ojalá que se dé dentro de la temática del libro, sin spoilearlo, por supuesto, uno de los pocos no spoilers que quiero hacer, Ujú. como que a medida que avanzas te preguntes, ¿y se puede viajar al futuro o no? Porque ya se puede volver, obvio, se puede volver, pues, está claro, pero se puede viajar al futuro desde el punto que estoy describiendo la novela. Entonces, la respuesta va a aparecer en la tercera parte, claramente, y la frase creo que encierra muy bien este tipo de alivio que se puede producir respecto a la tensión que uno espera provocar en el lector. ¿Sí? Uno no tiene idea cómo lo va a tomar el lector. ¿Sí? Yo no sé si un lector lo va a leer de un paraguaso, si se va a saltar capítulos, si la va a abandonar. ¿Sí? Uno no domino sobre eso. Pero me gusta aclarar estos puntos. Me gustan los finales abiertos, generalmente. Eh, esto es parte de un universo mayor, pero no es como que viene un Cronospectro 2, ¿no? Para mí, dentro de lo que es la novela misma, es autoconclusiva. Pero sí me gusta no dejar tantos baches, ¿cachai? Como que no haya mucha pregunta, no Lost, ¿cachai? Como que Lost pasa y Por nunca te favor, no lo, responde nada, bueno, por así. favor, no. Oye, sí, Yo creo disculpa, que pero ¿tiene el libro ahí contigo o no? Como no lo hemos mostrado así en físico. A ver, Eh, dale nomás, Jersey. sí, yo quería decir que hay un valor añadido en el libro en el sentido de que rescata figuras históricas, o por lo menos entiendo, se nos fue, Se fue corriendo a buscar el libro. Ya, dale. que por lo menos al lector, digamos, curioso le despierta el bichito de investigar sobre personas, digamos, que aparecen mencionadas en la novela, como por ejemplo la señora Lavoisier, que yo no sabía que, digamos, que también había sido una química bien importante. Hipatia, para los que no lo conocían, digamos, y bueno, no solamente mujeres, también Aristarco y Samos y varios más que uno que aparece mencionado a lo largo de todo el... Y aparte de eso, también hay una especie de rescate, me parece que hay mucho de rescate también respecto a literatura, o sea, obviamente las citas que hace incentivan al que no los ha leído, que la mayor parte de los libros que tú mencionas en la novela son clásicos, pero las que no los han leído, obviamente, pues, es un buen punto, digamos, citarlos para que sean rescatados, digamos.
porque digamos así como están las cosas, obviamente hay que hacer una labor de difusión porque la gente no está leyendo prácticamente nada, o sea, Nada. entonces que se rescaten, aunque parezca paradójico que nosotros tengamos que andar rescatando, digamos, actores gigantes como Asimov y gente así, bueno, bienvenido sea. O sea, rescatar personajes de la historia que han sido desplazados, que han sido olvidados, o por la razón que sea, porque algunos son muy antiguos además, muy antiguos, y también rescatar novelas, digamos, de ciencia ficción me parece también muy, muy loable, ¿ya? Y le da un valor añadido, digamos. De eso estaba hablando cuando te fuiste. Sí. Oye, Daniel, podemos traer el libro, pero tienes que hablar al mismo tiempo para Sí, sí, pasar al primer plano. Mira. está el libro, ¿cachai? Que, claro, cuando se lo manda a Mitchell me dice, oye, vamos a hacer unas 3 partes, porque en promedio los libros sí tienen de 100 a 200 páginas en promedio, la novela. Dije, no, no, es que lo que pasa es que como viaja en el tiempo, si lo corto no va a tener sentido. Y cuando me dice, ya, listo, quedó de 400 y tantas páginas, ya. Porque a eso olvidamos que la novela corta es hasta 400 más o menos, 400, 500. Sí, Eh, el rango está mal porque ahora hay muchos libros de 100 páginas. ¿Sí? claro. Um, Es que los Sí, lectores no, son más flojos también, po. sí. en realidad también tiene que ver cómo te queda, ¿cachai? A veces tú lo escribís, ya, quedó la historia y ya, nunca te queda de 5 páginas tampoco, pero cuando lo dije, chuta, ya quedó de 400 páginas, pues, ¿cachai? O Será sea, nomás. las 3 partes tienen que quedar coherentes, ¿cachai? No lo voy Ya. a dividir. Me hiciste acordar disculpa, pero me hiciste acordar a mi tío Bollman, cuando le dijeron, él hizo es un escritor que cuando le pide una novela, él la manda y tenía 1200 páginas. Y el editor le dice, ¿sabes qué loco? Está muy larga tu novela. Podría cortarla y Bollman la alargó 200 páginas más. Y se la entregó y la tuvieron que publicar. Así que sí, Te está bien, pues. castigado. Oye, no, y Pero disculpa. ahí está la novela. ¿Sí? Ya. Eh, Hay un poco como no sé muy bien, pero A ver, déjame aquí voy a tratar el otro. indicar, aquí voy a indicar que ponte tú, hay una frase al comienzo, esto fue algo también de los directores de prueba. ¿Sí? Me decían, hay una posibilidad de como se indique como dónde estás en el tiempo, y yo lo tomé a bien porque mi idea no era que parte de la novela, que pasa con otras del viaje en el tiempo, que adivinaras dónde estás, ¿sí? Porque se Mm. podía ser muy vomitivo, como que necesariamente un personaje tiene que decir, estamos en este año. Dije, no, porque eso no es la propuesta para el lector. Yo te dejo claramente dónde estás ubicado, y de hecho la forma en que lo hago es que tú puedes diferenciar la primera persona de la tercera persona, que eso fue otro show, porque esta novela era todo en primera persona al principio. Ay, tú tienes que cambiarlo. Que me di cuenta que me iba a quedar corto. Entonces dije, no, pues, solo los viajes los voy a dejar en primera persona porque tienen sentido, porque ellos tienen que describir, repetir, ¿cachai? Y eso no es como un recurso básico, sino que lo hice porque la repetición te deja memoria, ¿sí? Por tanto, de ahí lo saco, y tenía que ser en primera persona los viajes. ¿Sí? Así que eso, con la descripción igual te das cuenta. Y bueno, ahí están las frases que estábamos hablando, ¿cierto? Entre medio del libro, y justo está como la parte final de otro capítulo, donde están estas como frasecitas de contexto, por así decirlo. Aquí habla de la segunda mujer de la lista que después de Poe visitan a Aspasia de Mileto, y es una descripción que hay de ella de las enciclopedias actuales, ¿sí? Bueno, ahí la pongo como que los temporarios lo leyeron en el 2100, ¿sí? Como para su misión. Claro, como dice Joel, son personajes interesantes a rescatar, y en esa investigación yo me topo con hartas mujeres, ¿sí? Y por eso también dije, ya, creo que por ahí puede ser algo interesante, y de ahí creo la línea sucesoria y todo ese cuento que va dándose. ¿Y cuánto se llama? ¿Hay alguna parte que nos puedas leer ahora que te guste, Tomo cosas que haya sido como de tus favoritas? ¿Sí? eh, sí, bueno, es que sé que esto es cuático porque se logró algo que yo buscaba. Ponte los, esto parece como asados gigantes, pero los hombres que han leído la novela me dicen, oye, me encantó Tanre, ¿cachai? Es como el villano no villano, o como este loco que está jugando así, no sé, bacán, pues, es como, al final tú buscas como escritor provocar un efecto, eso tú buscas. ¿Sí? Y yo, las mujeres me dicen, loco, me encantó Frali, ¿cachai? Porque es calculadora, ¿cachai?
como bien. Entonces, oye, puta, ¿qué onda Liceo? Dijo, puta, no te puedo contar más, pero, eh, pero bien, porque la novela es coral en realidad. ¿Sí? Se debe darle una categoría, la novela en realidad es coral. Algo por lo que leo siempre eso como escritor, lo que me gusta como lector. ¿No? Y no hay muchas novelas corales. Eh, porque tú cuando vi el código Atlas, ¿Ya? o sea, el Atlas de la nube, perdón, ¿Sí? y dije, ¿qué onda esta cuestión? Y tengo pendiente leer novela, pero dije, ¿qué onda esta, qué loca esta historia? Y dije, Sí, bueno. es buena esa película, es buena. Claro, me encanta eso de mezclar los mundos. Pasa con, no sé, por ejemplo, nada que ver, pero Ese, pero ¿lo viste o lo leíste? ¿El no, Club de Atlas? Lo viste no la ya. vi. Con Tom Hanks. Eh, o con relatos salvajes, ¿cachai? Que pasan en Argentina, como La novelas que de hay, Cifrón. Sí, muy buena. pero como que no hay varios personajes. Entonces, yo eso es mi novela en general. Por eso no hay como un personaje único. ¿Ya? Pero claramente tú vas a ver como que está lo de Franny y está lo de Tantra, que es lo que yo declaro en la sinopsis. Ya, pero léete algo para cerrar, pues, porque ya estamos llegando al Hay un libro que final. se llama Máquina. eh, Oye, y en Máquina hay una frase que yo pensé que iban a rescatar, pero porque entiendo que es un autor favorito de Andrés. No sé si estoy tirando en un carril de Stanislav Lem. ¿Ya? Sí, no, está bien. Grande. Eh, Sí. la frase que puse aquí era: cada hedor que lucha contra el ventilador piensa que es Don Quijote. Mm, ¿Cachai? Dije, está cuática está pesada la frase, ¿cachai? Sí. Y bueno, es lo que caracteriza a Lem también. Pero en este capítulo en Máquina, ¿sí? Hay una descripción de viajes sucesivos al pasado que hace Tantra. Tiene un subtítulo, de hecho, 132 meses después. Estoy describiendo una parte de los viajes. Heinze abría los ojos al regresar del viaje tempo corpóreo. Ese despertar marcaba el éxito de una temporada. Comparado por el protocolo de la Junta. Bjordan es un científico que retransmitía la escena hasta la herradura, donde Tanref comía un Durán reconstituido, lanzando jugos a diestra y siniestra. ¡Vive! ¡Está viva! Tyron no entendió la referencia. Tanref perdió la sonrisa. Esa frase me gusta por dos cosas. Porque en la lectura va a describir un personaje que sabe que está jugando y está comiendo un durazno así como terrible, pasado mierda. ¿Sí? Dejo la cagada así, chorreo, porque me da lo mismo. Y también conozco los duraznos de otra época. Y por la referencia a Frankenstein. Sí, pues, Frankenstein. Eh, y cuando tú estás leyendo, claro, nadie más entiende la referencia, obvio, porque fue el único bueno, que alguna vez lo leyó y que alguna vez tal vez lo vivió. ¿Sí? Es como la otra duda que tú siembras. Este loco viajó en los tiempos de Maricelli. Ah, ya, Ahí, claro, claro, claro. o sea, hay un juego triple, que claro, lo leo ahora, no tiene mucho sentido, pero cuando tú lees la novela sí va a agarrar obviamente un sentido. Eh, a mí me gustan los dos personajes que hablan, si no, sí, los dos me gustan. Creo que en el sentido bien estirado del tema ficcionario, representan parte de la personalidad que yo tengo. Que para algunas cosas juego harto y en otras cosas me gusta ser más calculado. O sea, extrapolando al extremo eso, pueden crear personajes. Tú decís que al final una narrativa es como configurar un rostro, así como configurar un reflejo de la propia personalidad. O sea, tampoco tan así, oye, yo hablaba justamente de eso como yo logro separar la ficción. Como, o sea, oye, este personaje eres tú. No, nunca tan Ortega. Así como, no, para nada. ¡Poing! Está bien, está bien. Palo para el Sí, amigo Ortega. No, está Saludos a bien. él. sí, no, Saludos. Saludos a Francisco Ortega. me quedan unas cosas Debe serias que estar, pasan acá. debe estar Que escribiendo pasan ¿Cómo hasta se ahora, llama? weón. Es que hay una línea que, claro, ¿cómo se llama la autonarrativa? ¿Cómo se llama? Autoficción. Autoficción. Autoficción, esa cuestión que es muy biográfica. Sí, autoficción. Que es como una línea yo muy yo de la, sí, de Sí, la sí. que su narrativa. personaje, como Elías Mier, que se llama el personaje que tiene en su saga, es una descripción física de él, pero bacán. Así, como bacán con las minas, con los autos, con maneras, y me dice, si manda a acostarte, ¿cachai? Mm. Está bien, está Está bien. bien, ¿cachai? Podía hacerlo, pero por último, pasa piola, ¿cachai? Está bien.
Bien, bien, no, sí. Ahí su guiño, su guiño. Aquí dice, Saludos. Sí. Yo conozco al loco, si nos llamo bien. Ya. Ah, ya, está ahí bien, está. está bien. Es Junta. Ya dejémoslo hasta por ahí porque yo creo que algo dijimos y no spoileamos tanto como otras veces. Yo creo que fuimos caballeros y Sí, No, yo eso. creo Y, que bueno, hasta se pasamos no, puede, al tiro al final, pero es que al hueso. es muy amplia, es amplia la novela, es amplia. sí. No, pero está bien porque Eh, todavía está a la venta. O sea, esta es la primera edición. Entonces, yo creo que. Y tú sabes sí, que mejor, siempre, mejor. siempre hay No, gente mejor que que es sensible y se ofende y se molesta y amenaza. Así que no es malo haber hecho este Oye, capítulo de esa manera. Sí. Claro, no, oye, ya no lo voy a Gonzalo, leer, ya ¿tú no lo eres voy un a leer traductor? porque me spoilearon y todo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo creo que el traductor Lady Soft no alcanzaba a leer la novela, bueno, los cacheros, bueno. No, que ¿Yo? tenés que mandar el libro, pues, si nosotros leemos en papel. Autografía, autografía. No, y teníamos a Leo ahí, experto, y se enfermó, weón, puta. Teníamos al lector El supremo. experto en la novela, pues. Sí, se fue al otro Sí, mundo, weón, sí. entonces, así que no. Oye, Todavía estará con nosotros, supongo. pero si quieren me Pero invitan a otro capítulo y pelamos otro libro. sí, Sí, maravilloso. pues no, sí, no. Oye, agradecido por tu presencia, por haber accedido Sí. a estar en el programa Sí. con nosotros. Y sí, hay que hacer otro programa. Y yo creo que para la novela que te prometamos que vamos a estar, tenemos que hacerla contigo porque eso también es una deuda, que se supone que era el fin de la tenía, pero salimos ganando, porque estamos Sí, hablando de todo algo bien. tuyo. Sí, pues. Sí, me gustó Así hablar que, con un autor ahí que está en sí. boga, que está jugando ahora. Y claro, queda pendiente para la Que está otra. vivo, Está sobre todo que está vivo. vivo, que es importante. Nos No, faltan autores vivos, nos faltan autores vivos. vamos a ver si puedo invitar a Ortega entonces, pues con el Bajamut, ya que estamos ahí con autores ya más. A ver, Leo va a estar contento con eso. Más Así- vivos, sí, y Corona más, igual van a estar más felices. Van a respirando. estar felices. Dale. Leo Ya, va a querer ya participar. dejémoslo ahí, estamos al pendiente Bueno, y gracias, súper bien, Daniel. pues. Muchas Gracias, gracias. Daniel, A por pelar. asistir a Cosquín y estamos ahí hasta la próxima, pues. Un ¿Ya? gusto. Entonces, hasta Ya, la pues. próxima Gracias, Steve. semana. Bacán. Nos veremos en el futuro. Nos vemos en el Nos vemos en futuro. el futuro. Tenemos una cita en el futuro. Adiós. Sí.